¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy contentos que nos estén acompañando, que estén dándonos un poco de su tiempo. Yo sé que están todos muy ocupados, pero estamos muy contentos que estés aquí escuchándonos. Estoy con el pastor Ariel Salinas. Claro que sí, nuevamente muy contentos de estar aquí en su podcast Crece. Y si no te has, suscrito al canal, pues suscríbete, a las notificaciones en la campanita. Más información búscanos en la otra plataforma, en todas partes. Lados. Iglesia Cristiana Elevation Point. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales nuevamente. Nos acompaña Héctor, que es saxofonista de la iglesia. Héctor, ¿cómo está? Dios te bendiga. Excelente, mijo. Dios les bendiga a todos. Un saludo y bien contentos. Es un placer estar aquí. Qué bueno, gracias a Dios. Y también nos acompaña Jorge, cantante de nuestra iglesia. ¿Cómo estás, Jorge? Dios te bendiga, bienvenido. Muy bien, pastor, Ulises, Héctor, qué gusto estar otra vez acá en este lugar. Y bueno, vamos a entrar en grano. Ajá, sí. Exacto, en materia, como decimos. Y el tema del día de hoy, que nos atañe el día de hoy, es los músicos en otros ministerios. Y este tema está bastante buenísimo, candente. Porque... No se ofendan, hermanos músicos. Sí, y si eres músico, quédate hasta el final. Porque la alabanza. Al final vamos a dar unas conclusiones que te vas a caer la espalda, bro. Ajá, póngale pause y llámele a todos los hermanos y hermanas o conocidos que tengan que estén en la alabanza, porque ese tema se va a poner bueno. Envíaselos, dale share, envíaselos a ellos. Pero, Jorge, el día de hoy tú elegiste este tema. ¿Por qué elegiste este tema de músicos en otros ministerios? Wow, este tema, pues, me gusta. Y también pues aquí voy a contarles algo de un poco cómo ha sido mi vida en el ministerio, porque pues los músicos nos sentimos identificados, ¿no? De la palabra músico abarca mucho y el arte, ¿no? También tiene que ver mucho sobre esto, pero pues este tema me llama mucho la atención porque yo creo que va más allá de la música, muchachos, va más allá de tocar un instrumento, y hoy vamos a tocar estos temas. Bueno, me voy a basar en algo muy importante que es en Mateo 20:28. Se los voy a leer muy rápidamente. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Qué claro ejemplo. Qué gran ejemplo, muchachos, que tenemos, que nuestro Señor Jesucristo vino a servir. Entonces, yo creo que Jesús, en su paso por la tierra, pues nos dejó muchas herramientas importantes que nosotros podemos involucrarlas dentro del servicio. Entre esas, pues vino a servir. Claro. O sea, no solo una sola cosa, lo que quiero decir. Y nosotros también como músicos, pues nos limitamos demasiado porque estamos solo queriendo tocar, queriendo cantar, queriendo hacer una sola cosa. Y sabemos que tal vez vemos en nuestra comodidad como músicos, vemos que alguien necesita una ayuda y no se la brindamos. Entonces, para mí es muy importante tener ese compromiso, esa parte fundamental que como identidad o como músicos queremos identificarnos. Y yo creo que más allá de la música hay muchas cosas importantes que se puedan hablar y que se puedan expresar. Entre esas, hay muchos ministerios dentro de la iglesia, y uno de los más tocados, puedo decir, es como cuando vemos la desorganización. A veces vemos que en las iglesias hay un papel tirado en la basura, en el piso, hay una silla mal acomodada, y por ser músicos no lo hacemos. Entonces yo creo nos pasamos de largo. Yo no soy ujier, yo soy soy músico. O no soy de los de la limpieza, así que eso que lo hagan los de la... Pero fíjate que le estás dando un punto bien importante, Jorge, porque hace ya varios años para atrás, en un libro, uno de los artistas más grandes que ha habido dentro de la industria cristiana, estoy hablando de Marcos Witt, puso de moda unos términos que era: ¿eres artista, como se escribe, o eres artista con H? Que hartas a la gente. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, eso es algo de verdad que ha venido de generación en generación, no, esto sí no sé hasta dónde venga, porque mi palabra favorita es desde los asientos de la olla. Esto no sé si viene desde los asientos de la olla. Pero es verdad que muchas veces los músicos contemporáneos nos sentimos que por el hecho de estar arriba no tenemos que ayudar o servir en otros ministerios, sea como acabas de decir, recogiendo un papel o levantando la silla si es que necesitas levantarla, o
qué sé yo, limpiar un baño. Y eso ha sido muy de muchos temas que han hablado muchos predicadores acerca de los músicos. Pero a mí me gusta decir que aquí en nuestra iglesia creo que sí hay un poco más de cultura de ayuda en otro ministerio. E incluso muchos de ustedes que están en la alabanza incluso sirven en otros ministerios diferentes y ayudan en muchas otras cosas, lo cual a mí de verdad que me provoca bastante orgullo. Pero, pastor, tú, por ejemplo, tú eres el que estás al frente de todo esto. ¿Tú qué es lo que ves? Sí, ¿Qué es lo que ves acá en esto? Miren, yo les voy a decir algo. Número 1, el servicio para Dios, porque estamos hablando del servicio, ¿verdad? Y lo que hacen los músicos, los hermanos de la alabanza, es darle servicio a Dios. Una de las cosas que yo me la paso repitiéndoles a los hermanos, a ustedes me han escuchado mucho, y a mi hermano como líder de la alabanza, es: necesitamos darle excelencia al Señor. Y lo que vemos hoy en día es la falta de preparación, la falta de práctica, la falta de poder ensamblar como se debe, porque durante la semana no se hace mucho. Ahora, imagínense ustedes, están quizá algunos músicos en un solo ministerio y en el que están las cosas a medias, pues no funciona, ¿verdad? Número 2, otra cosa que siempre les hemos dicho a los músicos en nuestra iglesia es: la congregación los percibe en un lugar más alto, en la plataforma, en el altar, como le quieras llamar. Y al estar allá arriba, pues tienes una responsabilidad mayor, ¿verdad que sí? Se supone que tienes una madurez mayor, se supone que estás más conectado con Dios, conoce las herramientas para conectarte con Dios, y eso la congregación lo debe de percibir con tus frutos, ¿verdad? Y lo tercero que les digo siempre a los hermanos, si ustedes me han escuchado, es: la congregación espera humildad de los músicos, porque a veces el estar ahí arriba, el tener más de la mitad del servicio, el ministrar a las personas, como que el diablo comienza a atacarnos en esa vanagloria, en ese orgullo. Y lo que siempre les decimos a los músicos aquí en nuestra iglesia es: inmediatamente cuando se acaba el culto, antes de ponerse a platicar cómo estuvo la alabanza, en qué nos equivocamos, en qué salió bien, es dejar su instrumento y salir a saludar a las personas, conversar con las personas, saludarlas, etc. Es que parte del servicio. Y relacionado al servicio, pues las iglesias sí batallan mucho en que si soy músico, pues ya no quiero pertenecer a otro ministerio. Y eso es terrible, porque incluso pues empiezan los comentarios, ¿verdad? El liderazgo de la iglesia: ¿cómo es posible que los músicos y los de la alabanza quieren que le recojan la basura detrás de ellos? No son ni para recoger sus botellas de agua. Los cables los tienen regados en todos. Y los de la alabanza, y los de la alabanza, y los de la alabanza. No, bien dicho, nos iba a llover. No, es que en realidad, muchachos, esto es, para mí, ¿verdad? Voy a hablar desde antes. Para ser músico tienes que tener esas virtudes antes. Correcto. No aplicarlas o voy a ver después de que ya sea músico. No es así. Si recuerdan el pasaje en la Biblia cuando David enfrenta a Goliat, ¿qué se decía de él? Es músico, toca excelente arpa. Pero algo que se destacó, que le dijeron es: y Dios está con él. Entonces, si él hubiera tenido, hubiera sido, imagínense, ego, no hubiera cuidado de las ovejas de su papá, sus hermanos, ¿dónde estaban? Estaban disfrutando, ¿verdad? Entonces, para ser un músico, primeramente tienes que tener humildad, tienes que tener carácter. Esas son virtudes para que puedas ser músico, no después decir, bueno, soy músico y a ver cómo voy a actuar con los demás, con la demás gente, ¿no? Con los que ya me conocen y con los que vienen de visita. Entonces, las cosas no son así. Tanto trabaja como el que está en parqueo, el que está de ujier, el que predica, ¿verdad? Todo el pastoral, por supuesto, ¿verdad? Mencionando a todos los ministerios. Como el músico, todos trabajamos igual. Ese es un don, simplemente que Dios le plació, ¿verdad? Él quiso que, no sé, dar a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el único, somos 7 hermanos, incluyendo papá y mamá, somos 9. Yo soy el único músico ahí en la familia, ¿verdad? Tremendo. Gracias a Dios. Entonces, de la forma en que él me dio ese don, fue una forma un poquito ahí como que dispareja, ¿verdad? A mi sentido de ver. Entonces, decidí hacerlo de una forma, bueno, yo le dije a la gente, ¿sabes qué? Yo llego a los ensayos y yo quiero participar, quiero apoyar, pero primero dime si quieres en qué te ayudo a conectar o hacer algo, ¿no? Me voy familiarizando. Entonces,
me gustó ahí cooperar con lo que hacía, me gustaba predicar, me gustaba así hablarle a la gente, por lo menos los que no conocían de Dios, ¿verdad? Cómo Dios me había dado ese don. Entonces empecé a estudiar poco a poco ahí, pero nunca se me subió, ¿verdad? Así de no, esto yo no lo hago porque le pertenece la limpieza, del parqueo, no. Claro que no, a todos tenemos autoridad, pastor, todos, el ujier, el músico. Correcto. Quizás somos porque los que duramos, después del pastor, de los que duramos más tiempo en el altar, ¿no? Entonces es porque tenemos mayor vista ahí. Eso debería ser un privilegio. Sí. Nosotros mismos deberíamos de sentirlo como un privilegio, estar tanto tiempo dirigiendo a la iglesia, a la gente a hacer algo. Y una gran responsabilidad. No, y muchos aspectos del músico, o sea, como estamos hoy hablando en estos conceptos, es que es importante servir porque más allá del talento, lo que la gente ve es eso, o sea, la calidad humana que nosotros podamos tener al momento de hacer cualquier cosa. Y sabemos que pues tenemos ese privilegio que Dios nos dio de poder tocar un instrumento, de poder tener una muy buena voz. ¿Cómo no servir a los demás a través de esto? ¿Cómo no poder apoyar? Y es muy importante porque esto nos genera a nosotros también el compromiso. O sea, mire cómo empezábamos hablando. Jesús vino a servir. O sea, tenemos el claro ejemplo de nuestro maestro que está siendo, o sea, un acto de amor, de misericordia. Y yo creo que para mí y para muchos de nosotros que hemos tenido el privilegio de estar parados en un altar o en un escenario, como muchos le hablan, tenemos ese don, esa característica. Y yo te reto a ti, tal vez, que tú estás pensando que solo es música, es más allá de eso. Es poder compartir momentos alegres con nuestros hermanos, también saber escuchar, porque es muy importante y te va a hacer crecer. Ajá, y mira, qué bueno que mencionas eso, Jorge, porque a veces se nos olvida y lo hemos platicado entre nosotros. Por ejemplo, tú decías la importancia de hablarles a otros, de predicarles a otros, de enseñarles a otros. ¿Y cómo viene eso? Por la palabra de Dios. Entonces no hay manera de ser de bendición a otros si no conocemos la palabra de Dios, especialmente las voces, los cantantes que tienen la responsabilidad de ministrar a las personas con la palabra de Dios. Mira lo que estoy diciendo, con la palabra de Dios. Pero ¿cómo un cantante va a ministrar con la palabra de Dios si no la conoce? ¿Verdad? Si no hace uso de ella durante la semana. ¿Y cómo van a estar todos conectados? Porque dice la palabra que estemos conectados en un mismo sentir, pensando una misma cosa, en un mismo parecer. ¿Cómo nos vamos a conectar si no es a través de la palabra de Dios y de la presencia del Espíritu Santo? Porque al final de cuentas, como decía Héctor, a David se le conocía porque Dios estaba con él. Cuando él tocaba el arpa, no era solamente el sonido del arpa, era lo secundario, lo que ayudaba, pero en realidad era la presencia del Espíritu de Dios que estaba dentro de él, que lo estaba poseyendo. Entonces no hay manera de servir sin conocimiento, sin todo lo que estamos mencionando, de la manera que se espera, de que espera Dios de nosotros y que se espera de nuestra iglesia. Y es parte de dirigir o de liderazgo. Por ejemplo, en el liderazgo mencionamos a Nehemías, que mientras él estaba reconstruyendo los muros, dice que con una mano ponía ladrillos y con la otra dirigía y ayudaba a las personas. Fíjate que le diste un punto bien importante, pastor, que es que a veces, sobre todo los músicos, bueno, los cantantes que están ministrando enfrente de la gente, en el momento de, válgame la redundancia, de ministrar, piensan que tal vez tengan que dar como que una palabra que se les venga al momento, un testimonio o algo. Y fíjate que lo que más hace efecto es la palabra misma. La palabra de Dios, correcto. Si tienen conocimiento de la palabra de Dios y simplemente sueltan una palabra es más que está en la Biblia, que todo exactamente, exactamente. Me robaste las palabras. Si simplemente sueltan una palabra, va a ministrar 1000 veces más que cualquier testimonio, por más poderoso que sea, que puedas dar. Algo que yo quiero decir ya a manera de conclusión, y yo quiero dar conclusiones de mi parte muy cortas, es algo que yo he venido manejando mucho últimamente con los muchachos de la alabanza, y es que la excelencia y la disciplina son virtudes de tu corazón. Si tu corazón está en el lugar correcto, si tu corazón en verdad está en donde tiene que estar, tú vas a dar esas dos cosas por default, ahora sí como se dice. Por default vas a dar excelencia, por default vas a dar disciplina, porque tu corazón
está en el lugar correcto. Y esa es mi conclusión del día de hoy. Jorgito, ¿tú qué conclusión nos tienes? Yo concluyo que es muy importante servir, conocer también la iglesia, y que la iglesia está rodeada de muchas cosas bonitas que podemos también nosotros descubrir, y darnos la oportunidad, porque tal vez no solo eres bueno cantando, también eres bueno barriendo. Exactamente. Y lo bueno de nuestra iglesia es que hacemos schedule y no todo el tiempo van a estar ministrando. Exacto. Entonces, mientras no ministras, pues puedes estar involucrado en alguna otra área. Eso es otra. Sí, qué bueno que lo dijiste. Aquí tenemos tantos cantantes, tantos guitarristas. Lo único que Gracias falta a es Dios. otro saxofonista que lo ayude. Un trompetista. Una trompeta de trompa. Pero de ahí para allá tenemos si hay tantos alguien músicos. que está buscando dónde congregarse. De ahí para allá, Dios nos ha bendecido con tantos músicos que sí, los invitamos, que de verdad tenemos que hacer schedule, y no todo el tiempo está la gente misma en stage todo el tiempo. Entonces es algo que yo sí le quiero dar gracias a Dios. ¿Tu conclusión, Pastor? La mía es, ya lo mencionaste, yo creo que pudiéramos disfrutar más el servicio a Dios con la excelencia. ¿Verdad que sí? Con la preparación de la que hablábamos, con el estudio, con la práctica. Se disfruta muchísimo más, no solamente el servicio a Dios y lo que haces, sino la música también y la administración, porque no estás atado, nervioso de que no la estudié bien, no me preparé, no estoy seguro, porque eso me pasaba a mí mucho. Gracias a Dios que ya me estoy delineando poco a poco. Pero la falta de preparación no te deja dar excelencia. Yo creo también mucho que necesitamos perseverancia, ¿verdad? La perseverancia, la disciplina, como mencionaban, la perseverancia, y otra de las cosas, la paciencia. Porque si no hay paciencia, que es aguante en medio de la adversidad, cualquiera se desesperaría. Sí. Yo siempre vengo con las personas y les digo, mira, tenemos que ser pacientes. Sí. Lidiamos con personas, tenemos que ser pacientes. Y esa paciencia no existe en todas las iglesias, sobre todo iglesias americanas. Nosotros estamos en Estados Unidos. En iglesias americanas, literalmente, como te están, obviamente también pagando, te están dando un salario. Si tú no llevas las cosas como es, simplemente te dicen, hermano, te corren. Yeah, no puedes. no, tampoco tan drásticos, pero si no puedes, siéntate un mes, en un mes regresas. Y si puedes, entonces te pongo en schedule. Así, cortante. Tendría que ser. Héctor, tu conclusión. Bueno, pues sí. Y tú que eres músico, que me estás escuchando, no te salgas de la prédica, ¿ok? Después de tocar. Me faltó esa amiga. Dijimos que nos iba a llover. Así que no. De manera de conclusión ya, porque son unos puntos que se nos marcan, ¿verdad? Que ya el músico lo tienen bien medido en esa área. Así que, ¿verdad? Siempre hay que permanecer en la prédica, hay que saludar a toda la gente, más, ¿verdad? Al que viene nuevo también, porque tenemos que tener una buena imagen, una buena humildad, actitud. Y el ser músico es un ministerio, así que podemos trabajar en otros, ¿verdad? En eso me incluyo yo y todos los demás, ¿verdad? Le hablo a todo el que es músico o al que quiere ser. Esas son las cualidades y virtudes que debe tener un buen músico y buscar de la palabra, llenarnos de Dios. Lo prometido era deuda, les dijimos que les íbamos a dar con todo en las conclusiones. Así que los dejamos aquí para la siguiente. Muchas gracias, muchachos, por acompañarnos. Un privilegio para ustedes. A todos. Muchas gracias, muchachos. Y ánimo.